Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Por estos días tuvimos cifra de crecimiento económico del tercer trimestre y ya se empieza a hablar del salario mínimo para el 2018. Y no sé si es por eso o porque ya en todos lados hay árboles de Navidad, porque ya en Tropicana están jugando a los aguinaldos, pero la sensación de que se está acabando el año es inevitable. Y cuando el año se empieza a acabar, la gente hace dos cosas. La primera es pensar en cómo le fue este año, sobre todo porque de cómo le fue este año depende la calidad de los regalos de Navidad y el nivel de las vacaciones. Por ejemplo, el 2017 fue un año como para regalar mermelada casera o bonos para ropa de 100.000 pesos. Vacaciones en la ciudad para aprovechar que está sola o nos vamos a la playa. Lo segundo que uno piensa a fin de año es cómo le va a ir el próximo. Y en este punto, ahora los colombianos nos encontramos en un momento especial. Y lo es evidentemente porque el año que entra tendremos elecciones presidenciales y eso de alguna manera trazará un nuevo camino o el mismo con otra cara, todavía no sabemos. Y este fin de año también es especial por otra razón, y es que llegamos al final de un gobierno que en este punto tiene poca credibilidad en temas económicos. En cabeza del ministro de Hacienda descansa esa falta de credibilidad. Mauricio Cárdenas, que al principio de este año, recuerden, en enero declaró que lo peor del bajonazo económico causado por la caída de los precios del petróleo ya había pasado. Luego hizo algo similar al conocerse los primeros datos del crecimiento muy malo del primer trimestre. Luego otra vez con los datos también regulares del segundo trimestre y ahora con la cifra del tercer trimestre, el pasado, lo reitera. Lo peor ya ha pasado, es difícil creerle. Y el problema de la falta de credibilidad del ministro, además de que no sabemos si el próximo año también nos va a tocar regalar mermelada casera, es que esa incertidumbre será probablemente, desafortunadamente, utilizada en la campaña presidencial que viene. Aquí arranca Zona Franca. Y para el debate económico de fin de año, que evidentemente está mezclado de política electoral también, para este debate nos acompaña esta noche la senadora del Centro Democrático, la número 2 de la lista del uribismo en el Senado, economista de la Universidad del Rosario, tiene 2 maestrías en la Universidad de Cornell y en la Universidad de Harvard. María del Rosario Guerra, ¿qué tal? Daniel, muy buenas noches, un saludo para ti, para estos 2 compañeros analistas y periodistas económicos y para todos los televidentes de Zona Franca. John Jairo Ocampo le agrega evidentemente periodismo económico con un tinte de gobiernismo innegable. Fue secretario de prensa de Juan Manuel Santos, después fue gerente de RCTV, después y ahora mismo es asesor del gobierno, pero ya desde afuera, periodista económico con un recorrido muy amplio. John Jairo, un placer tenerlo por primera vez aquí en este programa. La verdad, para mí el gusto es mío poder estar en Zona Franca, siempre lo veo, siempre lo sigo. Y quise algún día poder estar y muchas gracias por esa oportunidad. Un saludo, doctora María Rosario, Silverio, colega, gran amigo de mucho tiempo, un saludo muy especial. Y otro periodista de muchas batallas, economista también, y quien me imagino que va a repartir, digamos, el garrote de la imparcialidad de quien no está metido en la política. No, mermelada. ¿A usted, bueno, usted va a regalar mermelada este fin de año? Creí que iba a decir. Ese chiste no se lo voy a hacer a John Jairo, pero usted sí puede decir, sí. ¿Le fue bien este año, Silverio? Muy bien, la verdad, personalmente muy bien, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material, la verdad fue bueno. Pero lo saludo, un gran saludo. Yo sí, no como dice John Jairo, yo he estado ya aquí en algunas oportunidades, un gran placer y me alegra mucho tener una precandidata, ¿sí?, del Centro Democrático aquí. Claro que sí, una de las 5 que, y ahorita tal vez nos queda un tiempo para hablar de cómo es la mecánica, de qué es lo que está pasando adentro del Centro Democrático. Y este programa, digamos que lo genera, por un lado, el dato del tercer trimestre que tuvimos de crecimiento del PIB la semana pasada y que ya están empezando a salir las propuestas económicas más concretas de algunos candidatos.
arranquemos por... Yo le mamaba un poquito de gallo al ministro de Hacienda, pero pobre, sí le ha tocado decir, lo peor ya ha pasado como 3 veces. Lo vuelve a decir en este tercer trimestre. Ahora, y les voy a preguntar si ya con más razón, así titularon los diarios. En La República, lo peor para la economía ya pasó, y yo creo que la misma frase exactamente utilizó el ministro Cárdenas en enero, cuando estábamos arrancando el año, cuando pensaban de hecho que ya lo peor había pasado. ¿Usted cree, María del Rosario, que ya lo peor pasó? Es decir, la curva de crecimiento va a seguir siendo ascendente. Crecimos 1,1 el primero, 1,3 el segundo y ahora 2. Pues yo creo que este año no va a ser un año bueno. Todos los estimativos están hablando desde el Fondo Monetario, el CEPAL, etcétera, entre 1.7 y 1.8 el crecimiento del Producto Interno Bruto, que a todas luces, a esa tasa de crecimiento ni siquiera estamos creciendo lo que crece la población. Entonces, ahí de por sí ya hay un gran problema. Segundo, yo no creo que todavía el 2018 vaya a ser un buen año. Yo creo que hasta el 2019 vamos a tener ya una tasa decente, pero no la tasa que deberíamos tener. Yo le estoy apostando que debemos estar como mínimo en el 5% si queremos que nuevamente esta economía genere un trabajo dignos, más formales, y fuera de eso, que el sector empresarial tenga una dinámica diferente. Y aquí les dejo la cifra de crecimiento del PIB. El acumulado lo tengo por acá, tengo uno histórico. Muchachos, perfecto. 2000 a 2017, y aquí es como para que veamos un poco el contexto de lo que ha sido el crecimiento económico de Colombia. Sí. En el 2017 lo tengo el promedio de los primeros 3 trimestres, evidentemente no conocemos el resultado del último, va en 1,5. Es tal vez el peor crecimiento, excepto el año de crisis económica grande. Pero ahí ustedes pueden ver, y yo creo que nuestro punto de referencia desafortunadamente está más en los 2000 tempranos, en el 2000-2001, que ese es el potencial del crecimiento de la economía colombiana, sin lo que fue esa burbuja del petróleo, del barril a más de $100. Pero miren, dos temas bien importantes. Uno, que un ministro de Hacienda no puede ser pesimista. Eso sería el peor desastre para un país, que un ministro de Hacienda sea pesimista. O sea, que él por naturaleza tiene que ser un ministro optimista. Recuerdo en mi época de reportería, y cuando le ayudaba al doctor Silverio en varias cosas, en la época de la recesión económica del gobierno Pastrana, el ministro Juan Camilo Restrepo le tocaba mantener una dosis de optimismo fuerte, y eso sí, no hay ministro de Hacienda. Celebro mucho que la doctora María del Rosario prevea en el 2018 un crecimiento del 5%. No, yo no dije. 2019. Que esa solo 2018, 2019. Incluso con presidente uribista. Es que el 2018 todavía tenemos. Pero es que eso lo quiero relacionar con el esto. titular del Tiempo del domingo, el ministro de Hacienda, donde dice que a partir del 2018 se puede hablar de un crecimiento del 4%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí se están viendo Acuérdense unas que acaba de decir sólidas, que el ministro de Hacienda suele ser muy optimista. Pero sí se están viendo unas bases sólidas, y seguramente el próximo gobierno va a recoger las bases sólidas de una economía que no, lejos de estar como la crisis del 99, donde las tasas de interés estaban por las nubes, ataques al precio del dólar, cartera deterioradísima, no se compara con lo que está pasando hoy, una situación fiscal aterradora, es decir, lejos de cualquiera de esas situaciones. Entonces, celebro mucho que la doctora María Rosario prevea el 2019, el 2020, el próximo gobierno va a recoger lo que será la estabilidad y la fortaleza de una economía. La situación, John Jairo, es difícil. Yo 2 temitas que le quiero decir. ¿Cómo no va a ser difícil cuando tenemos una confianza negativa de los consumidores, del sector industrial? Y segundo, ¿cómo no va a ser preocupante cuando tenemos un nivel de deuda del sector público no financiero del 54%? Y para allá vamos, Silverio. Bueno, no, mire, podemos aquí seguir con el tema del crecimiento y darle al crecimiento a la economía como el PIB. La verdad es que usted sabe cuáles son los países que más van a crecer en el mundo. Etiopía, ¿sí?, va a ser el país que más va a crecer. Tanzania y Nepal van a ser los países que más van a crecer. Y uno no puede salir a decir que porque crezcan el 8% son países, digámoslo, muy bien. Yo creo que aquí hay que mirar una cosa que usted presentó ahorita, y es que
estamos con la peor tasa de crecimiento desde el año 2010. Y hay elementos que lo demuestran, digamos, y que da, por ejemplo, la industria. El tema de la industria es realmente grave. El tema de la agricultura, ¿qué está ocurriendo en este momento? Silverio, ¿quiere que le ponga la gráfica de crecimiento por sectores para que...? Bueno, pero le quiero decir, mira, hay una cosa para rescatar que es la inflación. Sí. Pero el tema de la inflación hay que mirarlo también como una secuencia. ¿Por qué? Porque es que este año la tasa de crecimiento, la inflación la esperamos en el 4%. ¿Sí? El año pasado la tasa de crecimiento fue casi del 7%. Sí. Los alimentos subieron el 8% el año pasado y este año están subiendo 2%. El año pasado entonces los agricultores vieron que la situación los precios están subiendo, entonces sembraron, por un lado, y eso se va a notar el año entrante. Cuando los precios, miren, la situación de la papa es dramática en este momento, con los precios más bajos. Y el segundo elemento importante en la agricultura se llama el café. El café está creciendo 25%, está arrastrando el crecimiento del sector, digámoslo, agropecuario. Pero sigamos en datos. Mire, entonces, uno mira eso. Y yo lo que quiero resumir es decir que si uno mira la construcción, va mal. Las cifras de construcción, exceptuando obras civiles, va mal. Mire los datos de la Galería Inmobiliaria de Bogotá, está cayendo dramáticamente. Entonces, solamente quiero cerrar diciendo, digamos, lo siguiente. Yo sí creo que mientras nosotros seguimos con el modelito de mirar meramente la tasa de crecimiento, yo creo que el modelo económico colombiano entró en crisis. Y tenemos que salir del atolladero. Entonces, yo quiero decirles a usted que me digan que el año 2019 va a crecer 5%. Por favor, doctora, nadie sabe eso. Y ahí sí, como dice, en el largo plazo, sí hoy en la economía... el nuevo gobierno va a hacer todo, Silverio. Nosotros vamos a hacer todo para recuperar la credibilidad y la confianza en la economía y que la gente vuelva a invertir y que la inversión extranjera y creo que a lo que va Silverio, John Jairo. Pero, doctora María, ¿de dónde sacan que la inversión está cayendo? Si usted mira las cifras del Banco de la República, las inversiones inclusive fuera de petróleo que sí están caídas porque efectivamente la situación del precio ha hecho que aunque se ha ido recuperando. Yo creo que usted tiene razón. Dame un segundo. Entonces, el crecimiento del tipo de sectores y lo miramos ahí. María Rosario, déjame entonces, mira, aquí el crecimiento, entonces yo creo que el punto de Silverio es bueno. El punto de Silverio es que el modelo económico hizo crisis y que un crecimiento del 5%, como proponen los candidatos, es difícil de lograr. Y yo voy a traducir algo de lo que usted dice. Colombia no va a crecer al 5%, creciendo solamente en agricultura. Agricultura crece muy bien, en el tercer trimestre crece al 7,1%. Pero es coyuntural, ¿no? Coyuntural. Entonces, buen clima y hay dos sectores que son café, palma de aceite. ¿Cuál es el millón de hectáreas? Ahí está. Y el millón de hectáreas, pero ahora tiene problema de comercialización. Que generó, pero no les puedo olvidar el resto de las cifras. Y es un sector de hectáreas que produce además empleo. El siembra en Colombia y se estimuló ese tema. Y no olviden. Pero se cayeron los precios del arroz y se cayeron los precios del maíz y ahora va a tener una repercusión en el agua también. Hacer un líder de la economía con el fin del conflicto con la Deme un segundo. Servicios financieros, 3,2%. Hace rato están creciendo bien. Servicios sociales, esto es gasto del gobierno, 3,2%. Servicios públicos, comercio, mal, regular. Transporte, muy regular, 0,2%. Industria manufacturera. Este es un área clave que tiene un impacto muy grande sobre el empleo. Decrece frente al mismo trimestre del año 2016. Explotación de minas, por los precios, digamos, de las materias primas, uno entiende que este sector va mal. Y construcción, que era un sector jalonador, también va mal. Entonces, ahí yo les devuelvo la pregunta. El modelo económico que está basado en Colombia alrededor de la producción, primero de hidrocarburos, una industria muy poco desarrollada y un sector manufacturero muy poco competitivo, ¿cuál sería un poco la salida de ese atolladero? Aquí yo le estoy apostando a tres temas fundamentales. El primer tema, nosotros tenemos que apostarle a la agroindustria. Colombia sí tiene un potencial agroindustrial grande, sobre todo porque tenemos 22 millones de hectáreas
potenciales para la agricultura y solo 7.1 millones de hectáreas están siendo hoy explotadas. Entonces ahí hay un potencial grande en materia de agroindustria y ya no lo hemos visto en maderables, en palma de aceite, en cacao, por mencionar algo. Y grandes oportunidades por el proceso de paz. Pero no solo el proceso de paz es marginal, las grandes oportunidades por atraer la inversión, pero para eso se requiere seguridad jurídica sobre la tierra e inversiones en bienes públicos para el año. El segundo tema al cual estamos apostando, turismo. Colombia tuvo 5 millones de turistas y Colombia tiene el potencial de aumentar significativamente el sector turismo. Sí. Pero para ello necesitamos seguridad e inversión también en bienes públicos para el turismo, porque nosotros, por ejemplo, el grueso hoy del turismo va para el eje cafetero porque tenemos un activo que es patrimonio de la humanidad, el paisaje cultural cafetero, y no lo estamos protegiendo. El tercer sector que nosotros tenemos que hacerle una apuesta importante, todo lo que yo he llamado para diversificar la base productiva del país en los temas bio, que es toda la bioeconomía, la bioindustria. Eso es un sector ¿que está atado nuevo a la agroindustria de alguna forma? Parte es agroindustria, pero otra parte es también temas alrededor de salud, alrededor de esos nuevos. Es que es todo lo de la vida, la generación de la farmacia, de todo esto, que el país tiene una biodiversidad que la puede comenzar a manejar bien. Y finalmente yo diría un cuarto sector para de que los otros compañeros puedan también intervenir, que es un sector que yo veo que el país, de los sectores innovadores que le tiene que apostar, es toda la industria del conocimiento. Sí. Y la industria de lo que se llama la economía del entretenimiento cultural y conocimiento. Perfecto. Bueno, sí, señor. Yo quiero decir esto. Yo creo que este tema de la agroindustria, del turismo, lo hemos escuchado hace muchísimo rato, hace mucho rato. Yo creo que hoy el campo colombiano necesita tecnología. O sea, la tecnología que transforme al sector agropecuario. Aquí no necesitamos seguir produciendo. Y yo sí quiero decir que los gobiernos últimos, el problema del sector agropecuario lo han convertido en un tema de subsidios, de arreglar problemas. Entonces, tiene problemas el arroz, entonces dele plata para que almacenen arroz. Tiene problema el azúcar, entonces póngale unos aranceles de así. Sectores muy protegidos, sectores además. Realmente protegidos. Aquí hay que hacer una gran transformación en el caso del sector agropecuario que involucra una serie de variables. Lo mismo pasa, digámoslo, en la industria. Si uno mira los sectores de la industria en Colombia, siguen siendo los mismos de hace mucho tiempo. Las exportaciones del sector industrial, por ejemplo, hoy son menores que hace 10 años, por ejemplo. Lo mismo pasa en el sector agropecuario, independiente del tema de la tasa de cambio. Y yo sí creo en el sector turismo, pero hay que aquí focalizarlo, no es lo que cada región, digamos, lo quiera. Mire, hay un estudio que hicieron las cámaras de comercio, de las 47 o 57 cámaras que hay en el país, 50 dijeron que su vocación era el turismo. Oiga, perdone, con calma. Y aquí hay una serie, digamos, de problemas. Bueno, pero yo quiero, mire, porque es que el tema del modelo, del cambio radical en el modelo es el siguiente. Colombia no puede seguir con una tasa de pobreza como la que se tiene hoy del 28%. Quiere decir que más de 13 millones de colombianos viven con menos de 8.000 pesos diarios. Tasa que subió del 2015 pero realmente y arranco con usted cuando regrese de esta pausa. En esta conversación y hacia el futuro es inevitable, desafortunadamente para ustedes, la reforma tributaria, eso y mucho más en este cierre de año económico. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos al aire, María del Rosario, son las 9:27 minutos de la noche, en directo desde Bogotá. Y a ver, yo les voy a dar aquí unos datos rápidamente. Este dato que es el que más siente la gente, y aquí las cosas no van del todo bien, desempleo en Colombia. Esta es una serie desde el 2006 hasta el 2017, y entonces este gobierno logró cosas importantes. Hace mucho tiempo no se había bajado el desempleo de 2 dígitos. Sí, pero ahí tiene un problema serio. Y empieza un repunte que es preocupante. Otra de las cosas que tendrá que afrontar quien llegue a la Casa de Nariño el próximo año será una deuda muy alta.
el gobierno actual se ha recostado sobre sus buenos, digamos, sobre su buena calificación crediticia. Y entonces lo que ustedes ven ahí en verde, esta es en porcentaje del PIB, eso es la deuda del sector público no financiero. Y el gobierno nacional. Y en anaranjado es el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene una deuda de cerca de el 43-44% del Producto Interno Bruto, que es una deuda que no tenía Colombia desde principios de siglo. Eso y un déficit que este año es de... Sobre el 3%. El 4%, posiblemente. 3.2. Es decir, que puede estar sobre el 4%. 3,8. Y el ¿Déficit qué? Déficit fiscal. El déficit fiscal. Pero miren, sí. yo lo quería anotar dos cosas. Yo no estoy, cuando usted me invitó y me dijo que está la doctora María Rosario, pensé que nunca iba a estar de acuerdo con ella, pero estoy de acuerdo con el tema de la industria, con el tema del turismo, buenísimo. Además, eso es otro de los beneficios que tiene el próximo gobierno con el tema del fin de la guerra con las FARC. Tema de desempleo. Mire, usted mostraba la gráfica y a usted le parece dramático que se estuvo entre el 9,2 y el 9,3, pero lleva 86 meses en un dígito. Eso nunca en Colombia ha pasado. El récord ha sido por en el gobierno de Gaviria, estaba Silverio comenzando en el periodismo. Sin canas. Cuando la tasa de desempleo fue del 8%. Bueno, en esa época no se medía mensual como se mide ahora, sino se medía anual y fue 8% en el gobierno Gaviria. De ahí no se ha visto una tasa de desempleo de niveles. Tuvimos tasas de desempleo en el gobierno Pastrana del 15-16%. En el gobierno Uribe se entregó en una tasa del 11-12%. Pero durante más de 85 meses se ha mantenido en un solo dígito. Porque haya un repunte de 0.01, Pacheco, a mí me da pena, pero eso no se puede decir, que es que la situación está mal. Y eso con una caída, con una desaceleración, con una desaceleración es muy regular. Yo entiendo que usted viene desde... No, porque es que la economía está creciendo al 2% o al 1.8%. Otra cosa fuera muy mala si la economía estuviera creciendo y la tasa estuviera en ese nivel. Cuando la economía creció a niveles del 4%, 5% en este gobierno, que también creció en esos niveles, el desempleo estuvo en cercano al 8%. Entonces, eso siempre, y eso es una relación absolutamente normal. Es decir, eso sucede y eso está pasando. Y en el tema de deuda hay un impacto de tasa de cambio que pegó mucho ese salto entre el 2015 y ahora, porque en el 2015 la tasa de cambio estaba en 1.800 pesos, 1.900 pesos. No, porque hoy está en 4.100 eso sí pegó. Quiero referirme a dos puntos. El primer comentario de lo que dijo John Jairo. Y el déficit fiscal. Cierre, ya deje que le responda. El gran reto para el nuevo gobierno, el tema empleo, tiene que ver primero con la informalidad laboral. Sigue siendo alta, 47%. Por primera vez por debajo de 50, ¿no? El rebusque sigue siendo la principal preocupación y aquí mientras no tengamos trabajo digno es difícil. Segundo, los cuentapropias. En ese 9.2, el 44.5% son cuentapropias, o sea, son las personas que son los que están autotrabajando y que están en el rebusque. Entonces, esa tasa del 9.2 tiene ese gran problema, y es que no es un empleo formal, no es un empleo de calidad. El segundo tema que dice John Jairo, mire, el grueso de la deuda del gobierno es deuda interna, no es deuda externa. Y como es deuda interna, ahí no le puedo aceptar el impacto de la tasa de cambio. Y la deuda del 54% del sector público no financiero viene ya desde hace varios años. Y Juan Manuel Santos ha sido el presidente, cuando fue ministro de Hacienda de Pastrana, y ahora como presidente, que más ha endeudado al país. No solo tuvo la bonanza petrolera, que fue cercana a 20 billones de pesos por año, sino que tuvo la tributaria. Santos ha recogido casi 65 billones de pesos adicionales de impuestos entre el 2010 y el 2017. Y fuera de eso tiene la mayor deuda inaceptable. Y Silverio. Bueno, el tema del desempleo, hay que reconocer que la tasa de inflación ha caído por debajo del 10, lo cual es perfecto, con excepción de Venezuela de pronto y algún otro país. Del resto, la tasa de desempleo en Colombia es una tasa, digámoslo, alta. Pero a mí me preocupa es la calidad del empleo. Dentro de mi modelo, dentro de lo que estoy planteando, del problema del modelo. Usted que se quiere lanzar a la presidencia, Silverio. Por ejemplo, el gobierno, el ministro y todos salen y dicen, mire, es que en el último trimestre se generaron 237,000 empleos. Y uno dice, wow, resulta que 104,000 de esos empleos son
trabajos familiares sin remuneración. Claro, es el cuenta Bueno, propia. 95.000 por cuenta propia. Es distinto el trabajo familiar sin remuneración al de cuenta propia. 46.000 jornaleros. Ahí salieron. Entonces uno dice, oiga, Claro, es que además ni siquiera se llaman empleados, sino ocupados, sí, ¿no? O sea, Ocupados, digámoslo con la así. medición del No, daño. esos son ocupados, o sea, digámoslo así. Pero bueno, esos son los datos, Junairo. O sea, Pero no, yo pero digo, miren bien las tasa- cifras pero- del DANE. Oiga, por favor. Pero aquí- son cifras cuando del salen las DANE, cifras de la pero venta del pero comercio, quiero decir lo segregan siguiente. el Ahora el empleo. otro tema Espérese, de la deuda. déjelo de redondear. ¿Cuánto A mí no- empleo está a mí generando el el tema de comercio? la deuda Por Dios. no me preocupa. O sea, el tema de la deuda. Estados Unidos es el país con la deuda más alta del mundo. ¿Y qué? Porque tiene capacidad de pago. Ese es, digámoslo, el problema en lo que pasa en Estados Unidos y debería Y pasar en explique, todas partes. es decir, Bueno. endeudarse es importante para un Endeudarse, país que tiene unas carencias Correcto, como correcto. Colombia. pero no es tu la deuda externa, que es la importante, o sea, la deuda interna se recicla por la vía de los Así es, bonos y entonces así es. el problema es la deuda externa porque el país tiende a volverse vulnerable en términos cambiarios. Claro. Pasó del año 2010 de 64.000 millones de dólares a 124.000 millones de dólares, lo cual es un crecimiento, digamos, importante. casi el Pero Miles de millones de dólares. aceptable. Pero el problema hacia el futuro, ¿sabe dónde está? En el pago de la amortización y los intereses. Mire, tengo el dato. El gobierno en el año 2000, o sea, en el año 2016, la deuda externa de Colombia, Sí. que incluye la del sector privado también, pagó 12.000 millones de dólares en amortización e intereses. Y este año va en 11.000 millones de dólares, o sea, todavía no es. Entonces, yo sí creo que el país tiende a volverse vulnerable. Cuando un candidato sale y dice algo como que aquí hay que financiar esto con deuda y hay que bajar los impuestos, que qué importa, porque hay que estimular al sector privado, las agencias internacionales automáticamente entran, digámoslo. Pues que fue lo que ponerle pasó peso. con la propuesta de Pero Vargas, yo- ¿no? pero aquí ha faltado Entonces, yo creo que María manejo Rosa, responsable de la y deuda. echemos Ha y pasado. pongamos pasa es que entonces a mí- en los ojos hacia adelante. Solo un datico, solo un datico. A ver, Por supuesto, pero tengo que mucho mirar hacia periodista, adelante, porque como si queremos periodista ser, que uno es, si tiene quiero que- ser presidente, tengo que mirar hacia adelante lo que me Sí. va a A ver, tocar. muy cortico, como uno muy periodista cortico. que es, tiene que utilizar datos ciertos y ya datos reales. Datos ciertos, como porcentaje del PIB, deuda interna 2017, 28% del porcentaje del PIB. Deuda externa, apenas el 15% del PIB. Esas son las cifras Gobierno reales. Pero 15% del PIB. Lo que dice el doctor Silva, Pero 15% del PIB, porque no, si son sector 100, financiero, el 54%, en John intereses son 29 billones de pesos, eso es mucho qué? menos de los ¿Interna o 10 mil externa? millones de servicio de deuda total y amortizaciones 19 Bueno, billones no, de no, pesos. no Esos nos son vayamos menos por de allá. 6 El mil dato no- millones de dólares. María del Hablemos Rosario, con cifras ciertas para frente hacer un a debate este serio. Las cifras son ciertas y las mostraron, son cifras del Banco de la República. Frente Esas son las a cifras esta ciertas. coyuntura es inevitable que cuando se está gastando más de lo que se está recaudando, es inevitable para el próximo gobierno una reforma tributaria. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Y Pero por dónde antes iría? de esto, a esa deuda faltan dos elementos más de deuda. Aquí nos están contando las vigencias futuras que están en 89 billones, casi 10% del Producto Interno Bruto. Y no se está contando tampoco otras deudas, las que tiene el gobierno con el sector salud, cerca de 7 billones, las que se tienen con Electricaribe, 2.5 billones de pesos, y las que se tienen con los sistemas de transporte. O sea, cuando ustedes miran, la realidad es que ese es 54% el sector público no financiero, o el 43% del gobierno nacional central puede subir entre 10 y 15 puntos adicionales del PIB. Ese es un Sí. primer punto. Segundo punto, por el otro lado tu pregunta, nosotros estamos proponiendo una contrarreforma tributaria. Esto es, no para subir impuestos, sino por el contrario para bajar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le estamos apostando es que haya un estímulo para que la empresa tenga confianza, invierta, ensanche capacidad productiva y por esa vía nosotros podamos tener una mayor dinámica en la economía. Y por eso sí estamos planteando una reducción en el impuesto de renta, estamos planteando seguir apostándole a unas deducciones en materia de IVA, bienes de capital, sobre todo en el caso del sector agropecuario que
tenemos interés que tenga unos beneficios especiales. Estamos apostándoles también una simplificación de trámites con una ventanilla única y una reducción significativa, porque hay 94.000 entre decretos y resoluciones que hoy tienen asfixiado con carga tributaria y con trámite. Perfecto. Después de comerciales, las respuestas de estos dos señores, que ya el gobierno está de salida, no tiene que firmar nada en piedra, y el señor no tiene ningún compromiso, entonces va a decir todo lo que piensa cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, son las 9:41 de la noche. Nos mandan este tweet, gracias a todo el mundo que está en Twitter, opinando, en Facebook Live, y quítele el F1 que no deja ver, Carlos Andrés Cruz. El tema de las calificadoras toma importancia desde el punto de vista de la calificación de la deuda, ya que ello puede tener un impacto en las tasas y rentabilidad de los bonos y de los capitales golondrina, así que los test no son algo 100% seguro. Zona Franca. Bueno, sabe el señor, pero entonces yo me quedo solo con lo primero, y es que las calificadoras han expresado ya opinión acerca de las propuestas de reforma tributaria que se han hecho, específicamente la de Germán Vargas, de la que no quiero hablar mucho acá porque nadie la va a defender, y en esa propuesta, que es muy similar a la del Centro Democrático, aunque ustedes digan que la sacaron primero, es bajar impuestos por todos lados, recuperar el hueco que se hace de bajar impuestos con eficiencia del Estado y lucha contra la evasión. Nosotros no hemos dicho que bajar impuestos por todos lados, lo tenemos focalizado en el tema de renta, que nos interesa mucho. Mire, lo que las calificadoras dijeron se refieren específicamente a Germán Vargas Lleras. Y es que Germán Vargas Lleras dijo primero que iba a, así sea transitoriamente, modificar algo que se llama la regla fiscal. Y eso, digamos, es cambiar el porcentaje de déficit para ponerlo en los términos sencillos a la gente, el déficit fiscal. Y segundo, dijo que el Banco de la República iba a tener funciones más allá de la estabilidad económica, que es la norma número 1. Ellos tienen que ver con el crecimiento y el empleo, pero su preocupación es la estabilidad de la moneda, o sea, la inflación. Entonces, al decir eso, inmediatamente la reacción, digámoslo, fue negativa. Porque hay un elemento, y es que, aunque el gobierno tuvo una reforma tributaria hace un año, la verdad las cifras no fueron lo que se había planteado. Tengo el recaudo. ¿Sí? Entonces, para ponerle números, ¿cuánto el gobierno la reforma dio 6 billones de pesos. 6 billones en el primer año, para ser primer año. Y la verdad, el déficit fiscal se va a mantener en un nivel cercano al 3 o un poco más por encima. Y en el año 2021-2022, de acuerdo con el proyecto fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal debe llegar a 0.1%. Eso lo dice. El plan, no se lo cree, pero nadie. Eso no lo cree nadie. Y llega el señor Germán Vargas y dice que va a bajar los impuestos, y el dato, si no, la verdad, uno suma todas las reducciones de impuestos que él va a hacer en renta, diciendo que va a quitar el impuesto a los dividendos, que fue un avance muy importante. Es una pequeña cifra, o sea, porque los dividendos son la reforma tributaria se recogió, esos 6 billones son de IVA. Por IVA. Bueno, y por otro lado, dijo que iba a los capitales golondrina, les iba a dejar 0 de impuestos. Yo creo que eso es muy dañino. El país lleva mucho tiempo estableciendo mecanismos para controlar esa inestabilidad que generan los capitales golondrina. Y entonces déjeme tratar de explicar esto, Silverio, a un candidato, que es un candidato del Centro Democrático, que ha hablado, incluyendo un candidato del Centro Democrático, es todo el Centro Democrático. El señor Iván Duque ha dicho que la prioridad es disminuir el gasto público, antes que tocar Pero usted no estaba pensando en la pobreza, ¿cómo va a reducir la pobreza disminuyendo el gasto público? Porque es que aquí el gasto público hay una ineficiencia muy grande en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la equidad no es aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque uno puede aumentar el gasto público por la vía de dar subsidios. Déjeme hacer aquí un ejercicio muy corto. Mira, la evasión, dame la gráfica de evasión. María Rosario, déjame hacer aquí un ejercicio. Entonces, mira, esto es del proyecto de Vargas. John Jairo, entonces estos son los ingresos tributarios, lo que recoge el gobierno colombiano de impuestos. Esto está en billones de pesos, en el 2015 fueron 116 y en
el 2016 117. Él lo que dice es que hay una evasión de más o menos el 40%. Esto es del plan de Vargas, de Vargas Lleras. Y lo que dice es que con esa evasión habría un recaudo potencial. Es decir, si la gente pagara todos sus impuestos, el recaudo potencial sería de 194. Y esto lo muestra en una siguiente gráfica. Y esto lo uso, María del Rosario, porque creo que aplica un poco a lo que ustedes están proponiendo. Entonces él dice, en el 2019 solamente con medidas anti-evasión y anti-elusión vamos a recaudar adicionales 9 billones de pesos. Todo lo que se hizo el recaudo va a ser de 9 billones de pesos adicional gracias a las medidas anti-evasión. Yo no te voy a hablar de la propuesta del 2019. Eso es de la propuesta de Vargas. Mire lo que dice, yo no te voy a hablar de la y propuesta sume de esos Vargas. datos. Sume los datos, dados 170 billones de pesos, lo que Germán Vargas Lleras quiere recordar. Perdone, pero el tema de la evasión y el contrabando no es un tema de la DIAN. María del Rosario, ¿esto se puede recuperar? Yo no te voy a hablar de la propuesta de Vargas porque yo te voy a hablar de la propuesta nuestra. ¿Qué es parecida? ¿Cuál es la propuesta nuestra? La propuesta nuestra es primero la línea de Silverio, austeridad del gasto. Hoy, el gobierno Santos entre el 2011 y el 2017 ha incrementado en 19.600 cargos públicos y en más de 74.000 nuevos contratos. La sola nómina del Estado hoy vale 5.3 billones de pesos. Entonces ahí hay un primer ajuste que tenemos que hacer y es una reforma porque nosotros no podemos seguir con Pero un digamos Estado, que ahí en ese caso, sacas ineficiente. uno, máximo. La segunda tema, gastos generales. Nosotros hemos identificado unos gastos que podemos entrar a cortar, entre otras cosas, los gastos de publicidad, los gastos de eventos. Tercero, mejor focalización. Si uno ve la eficiencia del gasto, de la inversión en educación y salud, que la calculé y la demostré, nosotros no estamos siendo eficientes en ese gasto y debemos focalizarlo. El cuarto tema que para nosotros es también fundamental. Cuando estamos hablando, en los datos que tú das, a la DIAN, este gobierno lleva 5 reformas tributarias, nosotros no apoyamos la reforma tributaria, a la DIAN le dan un fortalecimiento que van a tener más de 1.500. De 1.500 O sea, ¿tú crees como que se puede recuperar? Eso debe ayudar para reducir la evasión María del y Rosario. para reducir el contrabando. Lo que no veo fácil es que sea de esas magnitudes. Sí. Por eso hay que ser cuidadoso, porque sabemos también que aquí hay que luchar contra la corrupción, que son cerca de 50 billones de pesos. Doctora María o sea, que Rosario. esos tres, evasión, contrabando y corrupción, nos deben ayudar a insisto, reducir. doctora María Rosario, en la importancia de siempre hablar con hechos y con cifras reales. Decir que este gobierno ha hecho 5 reformas tributarias es un despropósito. Te las cuento de una vez. Es un verdadero despropósito. Pero mientras ustedes están proponiendo... Pero yo tengo dos. La del 2016. Sí. El de financiamiento del 2000, ojo, el de financiamiento del 2014. Sí, no. La reforma tributaria del 2012. Sí. O sea, estoy aquí hablando, pero te voy a decir las 3, me falta otra. En lo que yo llevo, lleva 3. Digamos que yéndole más de la del 2012, no, pero mira, son 5. Doctora María Rosario, mientras ustedes proponen reformas tributarias y el doctor Vargas Lleras bajar los impuestos, yo le cuento que en esta administración quedó lo siguiente. Impuesto al patrimonio creado por el gobierno Uribe, en el 2018 desaparece, 0. Sí. Entonces ya se tiene que quitar ese dolor de cabeza. Pero quedó el de la impuesto riqueza, sobre la acuérdate, nómina. Un segundo, impuesto sobre la nómina. No, es que es el patrimonio de riqueza es el mismo. ¿Recuerdas que se llamó primero no hubo un impuesto cambio, al patrimonio de riqueza? Cuento si ese fue el del 2014. Claro, se cambió el nombre, pero es el impuesto al patrimonio. Fue muy diferente. Tarifa de impuesto sobre la nómina bajó del 29% al 16% con la eliminación de los parafiscales. Eso es cierto, eso y eso ya es ayudó una mucho al estabilidad empleo. que tiene los empleados y eso es generador de empleo. De eso acuerdo. ayudó al empleo. Renta más CRE. Desaparece la sobretasa y el impuesto a partir del próximo del 2018-19 es del 33%. Es decir, ya los señores candidatos o el próximo presidente se tienen que ahorrar una reforma. El próximo año cae a su punto más bajo. El Santos la deja al 33. Estaba al 35 según la reforma. Al 33. Sí. Y venía de niveles de 39%, 39% en el año 2006. Estamos hablando de impuestos nominales, ¿no? El impuesto al patrimonio desaparece y la tarifa de nómina desaparece. Locales, municipales y departamentales dan entre 65 y yo tengo otra pausa. Me voy a esa pausa. Cuando regresemos, conclusiones. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, faltan 5 para las 10 de la noche. Estamos en directo gracias a la gente en Facebook, en Twitter, por sus opiniones. Y yo les voy a decir algo que creo que nadie quiere oír y que ningún político les va a decir, pero les tienen que subir los impuestos y no sé si usted está de acuerdo conmigo, Silverio, sí, o no. El modelo, volvemos al tema del modelo, es que el modelo es más de lo mismo lo que se está planteando en algunos casos, específicamente el doctor Germán Vargas Lleras. Él dice, hay que bajarle los impuestos a las empresas y subirlo a los que tienen más, y hay que bajar los dividendos y hay que poner paraísos fiscales. Entonces, digámoslo eso. Yo insisto, en Colombia llegó el momento de abordar el tema social en unas características especiales. Y esto se llama ampliar la base tributaria, es el eufemismo para que... Mire, no hay otra forma de que baje tarifas si no es ampliando. Mire, aquí hay un modelo, es el siguiente, es que la economía tiene que crecer. Y tiene que el país volverse más rico, no es tanto el PIB, sino volverse más rico. La torta, digámoslo, sea mayor para que más gente entre al sistema. Eso tiene que ser con educación, eso tiene que ser con salud. Eso cuesta plata al gobierno. Educación, salud. La educación es un tema que involucra adicionalmente, si la gente está mejor educada, puede generar también recursos. Pero lo que voy a hacer, mire, Colombia es un país muy desigual. O sea, y se la tengo, que no es el segundo de América Latina, bueno, pues el tercero o el cuarto, pero es el séptimo mundial en desigualdad. Mire, y en términos de la pobreza multidimensional. Mire, ahí está la desigualdad. Sí. Colombia es el azul, es el país. Claro. Uruguay es el de más abajo, luego está Perú y Colombia, aunque se ha reducido la desigualdad, sigue siendo el país más desigual. La culpa no es de este gobierno, John Jairo, este es un problema del modelo. Pero es que mire lo que está pasando. Cuando uno mira esa pobreza multidimensional, que finalmente son las necesidades de la gente, servicios, educación, el 74% de los pobres tienen unas condiciones educativas bajas. El 73% de los pobres tienen trabajo informal. No me venga a decir que esto es pero un modelo de país. Hay que decirle a la gente, María del Rosario, y tal vez hay que subirle los impuestos a la clase media en Colombia. La apuesta del sector rural es clave porque es donde está concentrada la mayor pobreza. Por eso bienes públicos como los que aquí acaban de decir. Por ejemplo, pero ustedes quieren reducir el gasto. ¿Por qué no le vamos a dar gratuidad en el transporte a unos niños que tienen que caminar hasta 1 hora en las zonas rurales? ¿Por qué no vamos a poder mejorar al menos esas 1000 escuelas que ofreció Santos? Pero ¿cómo se hace eso reduciendo el gasto público y reduciendo el recaudo de impuestos? Escúchame, Daniel. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo le puede uno dar todos esos servicios que se necesitan en Colombia, reduciendo el gasto público y reduciendo la cantidad de impuestos que se recogen? No reduciendo la inversión. La inversión pública no, lo que se reduce es el gasto de personal, los gastos de funcionamiento en aquella parte que no son inflexibles. Y segundo, hay que hacer una revisión al sistema general de participación, porque ya el sistema general de participación hoy para algunas ciudades no les está permitiendo, cuando ya han satisfecho ciertas necesidades, que puedan ser destinados a otro servicio. Y tercero, aquí hay que movernos, a que efectivamente hay que mirar la situación de las personas naturales, porque si nosotros vamos a hacer una reducción para las empresas, tenemos que mirar cómo se va a trabajar el tema de personas naturales. Me parece que valiente que lo diga usted. Pero para subir personas naturales, eso es la famosa... Subir impuestos a personas naturales. Lo que hay que mirar es un tema, lo que no podemos permitir es que las personas naturales, sobre todo las que tienen altos ingresos, gasten a través de las empresas son los que tienen, o sea, los accionistas, los dividendos que el doctor Vargas Lleras los quiere. Pero mire, acuérdense que aquí nosotros en la discusión de la reforma tributaria planteábamos que no permitieran el año pasado una misión tributaria presentó lo que podría ser esa reforma que ustedes se sueñan. Y una cosa es lo que sueñan los economistas importantes como el doctor Silverio y otra cosa es la realidad cuando se enfrentan al Congreso y usted estaba ya sentada. Ustedes llevan una idea de decir, bajemos el impuesto de renta al 28%, bajemos el IVA. Sí, pero eso no se puede hacer a cambio de que no se tenga que gravar más colombianos, más ciudadanos, que más gente declare renta, que se baje el nivel de ingreso de las personas que tienen que declarar renta. En la propuesta de la misión decía, claro, y así se propuso,
declaran renta quienes ganen más de 1.580.000 pesos, algo así. De solo declarar, no pagar. Ya encima, tema, John se vino el Jairo. Congreso pero pues encima, es que El se vino tema elecciones, señor. encima, John Jairo, y dijo, eso no es el viable. tema que planteó la misión, en que a el mí me tema del parecía IVA, importante, por esa razón, no era se tocó, que la persona de no se tocó altos renta. ingresos, Dame que un sean segundo. accionistas de las empresas, no terminen pasando todos los gastos por las empresas y en cabeza de Claro. ellos nada. Eso no se puede permitir. Sí. Eso no se puede A ver, permitir. se me acabó el tiempo. Antes de irme, si quiero, y esto es casi un anuncio que podríamos hilar con este tuit, el tuit tal vez más inusual de este fin de semana, de Óscar Iván Zuluaga, luego de que le cerraran la puerta a la precandidatura del Centro Democrático. Serenidad, prudencia y reflexión. 3 cosas que no hay muchas en Colombia, añado yo, claras. En el futuro de Colombia es el bien superior, el país necesita del Centro Democrático y las convicciones trascienden los momentos de dificultad. No es usual que un político le cierren la puerta, sobre todo uno con tantos votos, y siga, pase de general a soldado, y eso significa que ustedes son los 5 precandidatos. Cuéntenos muy rápidamente en qué están y cómo es que se va a decidir quién va a ser el precandidato. Rápido, primero déjame decirte que Óscar Iván Zuluaga es un hombre valioso, fundamental, cofundador de este proyecto político y que lo necesitamos para que siga de la mano guiando lo que es el Centro Democrático a futuro. Segundo, nosotros esta semana comienza el sistema de las encuestas a los militantes, que son aquellos que están inscritos con firma y huella en el partido, y una encuesta abierta a los afines del partido. Que tienen pesos distintos. Que tienen pesos distintos. Al 20 final, y 80, en la ¿correcto? semana más o menos del 15 de diciembre debemos tener, si Dios quiere, el candidato único del partido, y estoy trabajando para ganarme esas encuestas y ser la candidata del Centro Democrático. Perfecto, me tengo que ir. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que se dijeron unas verdades duras que no suelen decirse en campaña, que no se las vayan a Yo me voy recordar contento después. con Antonio María Rosario, porque Muchas gracias. sabe la importancia de la paz y va a ser un gran... No, el Y con dividendo eso me voy. de la paz ya en el gobierno del presidente Uribe ya lo Nos tuvimos, vemos ahora no van a tener mañana dividendo. con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.